Bueno, pues corresponde ahora hablar sobre la arquitectura de la concatedral de San Nicolás de Alicante. Desde luego no es ningún secreto que este templo de San Nicolás, eh, erigido en colegiata, como veíamos en la primera sesión en el año 1596, bueno, pues en su significación bueno, pues importante patrimonio arquitectónico y artístico también, representa, bueno, pues un testimonio fundamental de la historia de la ciudad de Alicante. A su vez, desde mi punto de vista, llega a constituir el mejor emblema que tuvo la contrarreforma en la provincia de Alicante. Yo diría que en territorios que van mucho más allá de la provincia de Alicante. Entre otros motivos, podríamos hablar pues, por su típica disposición con una ancha nave entre capillas, un amplio crucero rematado por su cúpula y todo ello, como veíamos también la semana pasada, en clara relación con el plan del arquitecto carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios para el santuario de la Vera Cruz de Caravaca. Proyecto contemporáneo con el que guarda muchas semejanzas porque lo vincula con la corte y por tanto con la tradición herreriana. No obstante ello, su complejidad y riqueza hacen que sea vamos, yo diría, un crisol muy especial de tendencias artísticas y de muchas influencias. Sumándose a ese vínculo cortesano del que acabo de hablar, bueno, pues las propias tradiciones de la tierra, las propias circunstancias de lo local, la conexión de la tierra con otros ámbitos, y al final, bueno, pues todo eso contribuye a configurar un especial modelo contrarreformista dispuesto para escenificar los programas fundamentales de la religiosidad de este momento. Ni más ni menos, la colegiata actual concatedral de San Nicolás alcanza a ser recinto privilegiado del culto a la Eucaristía, a la Virgen y a los santos. Ese primitivo edificio del que hablábamos la semana pasada, eh, que bueno, aquí tenemos el tercero, bueno, el segundo de los edificios de ese solar, aquí tenéis la concatedral actual, de ese primitivo edificio, bueno, pues aquí tenemos esa reconstrucción gráfica que hiciera Pedro Mas hace algunos años, bueno, pues tiene carácter de fortaleza, parece que retoma o que es una continuación de la mezquita de los musulmanes, eh, y tiene carácter de fortaleza, en primer lugar, aparte de por ese antecedente de los musulmanes, pues porque por su proximidad al mar, bueno, pues tenía que presentar esa apariencia dados los constantes ataques de los piratas. Dice Martí de Visiana, lo veíamos también el otro día, que tiene 3 naves y que, bueno, dice de él que es templo muy hermoso y grande. Mirad, aquí tenéis el grabado de la ciudad de Alicante que incluye Martí de Visiana en su crónica y, bueno, pues aquí tenéis señalada la ubicación de la colegiata de San Nicolás. Viravents, como veíamos también en la primera sesión, añade que en torno a los años centrales del siglo XVI sería un edificio con 3 naves, cornisas, molduras y follajes, campeando en las capillas los escudos de armas de las casas nobiliarias de esa ciudad. Bien, ese viejo edificio que se había levantado en un momento no determinado del tiempo, bueno, pues a pesar de todas las mejoras y todos los arreglos practicados en siglos sucesivos y, bueno, pues del enriquecimiento de su ajuar, parte del cual pues ha llegado hasta nuestros días, no tenía que ser el más adecuado. Por ello, no extraña este plan renovador que se pone en marcha. Por cierto, se pone en marcha antes de tener el título de colegiata en la mano y bueno, pues hay un responsable, se trata del obispo Balaguer. El obispo Balaguer tiene ardientes deseos de erigir un templo mucho más acorde. Esta obra se pone en marcha contemplando 2 condiciones fundamentales. La primera, construir el nuevo templo sin derribar el antiguo. Es decir, ¿para qué? Bueno, pues para que se pudieran continuar realizando las funciones litúrgicas. Y la segunda condición que se pone es que se tuviera puertas en los 4 puntos cardinales que sirvieran de acceso y, bueno, también en definitiva, que vinieran a desmontar los argumentos que decía el clero de Santa María cuando pugnaba por el título de colegiata, que decía que
a la iglesia de Santa María se podía entrar por los 4 puntos cardinales. Si se construye una nueva iglesia con puertas orientadas a los 4 puntos cardinales, como bien refleja el plano de Bendicho, ya se estaba desmontando esa idea de que solo Santa María tenía 4 puertas. En fin, aquí tenéis el plan que incluye Bendicho, en donde se contemplan 4 puertas: la puerta a la calle de Labradores, la puerta mayor que da a la calle de San Nicolás, la puerta del Sagrario, hoy en día no levantada, y la puerta del claustro, porque aquí abriría el claustro. Por último, tendríamos aquí la puerta que da acceso a la capilla de la Comunión, pero bueno, ese es el último de los pasos, de lo último que me voy a ocupar. Se fue construyendo, bueno, pues según se pedía, es decir, se fue construyendo, en primer lugar se levanta la nave. ¿Para qué? Bueno, pues se aprovecha el templo anterior para no interrumpir el culto, con lo cual el templo anterior estaría aquí, en esta zona de aquí. Una vez llega al arco toral de los 3 tramos de nave, se tapia, se derriba el edificio primigenio y se abren zanjas para el crucero y la cabecera. Aunque en esta segunda fase, como veis, tan solo se acomete el ábside. Es decir, se abren zanjas, se deja hueco para el crucero, pero solo se hace el ábside. Una vez que se ha hecho la cabecera, se une con lo que ya había, con lo que preexistía, con una nave de crucero, siendo la cúpula, como veis en este último dibujo, lo último en montarse. Tales circunstancias, las dos, es decir, que se mantuviera el templo mientras que se construyera y que se hicieran puertas orientadas a los 4 puntos cardinales, tales circunstancias obligan a crear este espacio circulatorio que permite el acceso al resto del templo sin pasar por el presbiterio, es decir, la capilla mayor ni se toca. Pero al final lo que se genera es un pasillo de comunicación al estilo, bueno, pues más de una girola, pero que en realidad no es una girola, es exactamente eso, un pasillo de comunicación. Retomando lo que antes os comentaba, bueno, pues varios pormenores hicieron que la Junta de San Nicolás, la Junta Parroquial, decidiera renovar su templo, levantar uno más amplio, más capaz. Es decir, porque hay que tener en cuenta el aumento demográfico, y no solamente el aumento demográfico, sino, como os anticipaba antes, ese deseo de adquirir el rango de colegiata por el que ya estaba rivalizando con la iglesia de Santa María. Los 2 templos concurren a un sonado pleito, del cual hablamos la semana pasada, tras varios intentos. Bueno, pues incluso os diré que en el año 1413 se dictamina que las 2 iglesias compartan el título de colegiata. Y bueno, pues al final, después de mucho litigar, se resuelve el asunto a favor de la iglesia de San Nicolás, que obtiene en el año 1596, y a petición del rey Felipe III, la dignidad de colegiata por bula del Papa Clemente VIII. Con todo, bueno, pues la iglesia de Santa María hace cartas al rey donde indican, bueno, pues los motivos, ¿verdad? Que lo veíamos la semana pasada, los motivos que aducen para que la iglesia de Santa María ostente el título de colegiata y no la de San Nicolás. En el año 1600, finalmente, es designada colegiata la iglesia de San Nicolás. Como recuerdo de dicha efeméride, y también lo veíamos la semana pasada, bueno, pues se dispone esta placa en la puerta de acceso a la antesacristía, placa cuyo texto reproduce el cronista Bendicho, y que viene a decir exactamente eso, desde la autoridad del Papa Clemente VIII, con el rey Felipe III de las Hispanias y de las Indias, rey católico, José Esteban Valentino, o sea, valenciano, episcopus Oranus, obispo de Orihuela. Bueno, pues esta iglesia de San Nicolás, dotada en colegiata, dotada en colegiata en el año del Señor, tal. Bien. Es decir que, fijaos, y que bueno, pues esta portada que sigue claramente, como también veíamos, el esquema de la portada de la Regola dei Cinque Ordini de Arquitectura, que, bueno, pues había escrito por Giacomo Vignola. Mirad, aquí tenéis un dibujo y aquí tenéis, aquí tenéis Palladio, pero sobre todo es más deudora de esta portada por estas 2 volutas que, bueno,
aquí quizá se hacen más evidentes, pero mirad el motivo, que sí que es claramente ese, igual que aquí se incorporan estos dos motivos geométricos que aquí se sustituyen por piñas. Bien, es, como decía antes, bajo la mitra del obispo Andrés Balaguer cuando se toma este acuerdo de levantar una nueva iglesia, proyectada bajo esas circunstancias, como un modelo verdadero de la contrarreforma y espejo de esta contrarreforma en la diócesis de Orihuela. El obispo Balaguer lleva a cabo, bueno, pues todas las gestiones habidas y por haber para, bueno, realizar este nuevo templo. Implica a su orden, porque él era dominico, implica a su orden para que cooperasen en la obra. Y, bueno, pues os digo también que tampoco conviene dejar de lado las consideraciones, digamos, más específicas sobre la misma ciudad de Alicante, que bueno, pues vive, gracias a la cercanía del puerto, pues vive por esas fechas un periodo de esplendor que propicia muy favorablemente que se levante esta magnífica construcción como muestra de la pujanza de la ciudad. Tampoco hay que olvidar el estrecho vínculo con el Concejo Municipal, que estuvo muy presente en las obras y en su financiación, en consonancia con la relevancia del templo en sí, y ya se está viendo poco a poco, en sí imagen privilegiada de la ciudad, de su gloria y también de su antigüedad. Tanto fue así que hasta se consigue el arrendamiento de la sisa de la carne por parte del Cabildo Colegial en 1661, con motivo para hacer las rejas del coro, aunque el Concejo Municipal siempre contribuyó con fondos para sufragar las obras, y ya lo veíamos la semana pasada. En 1615, bueno, pues se destinan dinero a los reparos de la obra de San Nicolás, eh, luego se vuelve a aportar en 1655 nuevamente 10.000 libras valencianas y así, bueno, pues hasta las 300 libras que se reciben en 1747 en el Real Reglamento del rey Fernando VI. A pesar de la carencia documental, bueno, pues los autores que se han ocupado, pocos por cierto, que se han ocupado de este importante monumento, incluso los coetáneos, todos señalan en que aquí bueno, se siguen trazas del maestro Agustín Bernardino, pero ya veíamos en la pasada sesión que eso no podía, bueno, no es del todo así, o al menos desde mi punto de vista. Es decir, que digamos que Agustín Bernardino está claro que estuvo, lo documenta este mismo escrito del cual os hablaba al principio, habla de que Agustín Bernardino inicia las obras, pero lo que está claro es que Bernardino no las diseñó, no diseñó las trazas de este importante monumento. Bien, el arquitecto Agustín Bernardino está en... Esperad un segundo que admita a otros compañeros. El arquitecto, digo, Agustín Bernardino, está presente, está al frente de las obras hasta su muerte, ocurrida en el año 1620. Y bueno, pues le sucede Miquel Hacha Saeta, que bueno, la documentación castellana lo bautiza como Miguel de Uceta, de 1620 a 1630. Este Hacha Saeta, bueno, pues era una persona de la total confianza de Bernardino. Como veíamos la semana pasada, había sido uno de los fiadores solidarios y bueno, pues natural de Orihuela, se traslada a Alicante en 1628, perdón, 18, porque asume parte de la obra en tiempos de Agustín Bernardino. Le siguen, a la muerte de Miquel Duceta, le siguen los dos maestros Pedro Guillén y Miguel del Real, que se ocuparán de las obras desde 1630 a 1652. Tanto la descripción de la obra en su conjunto como los planos originales no se han conservado, muy a nuestro pesar. Únicamente, bueno, pues está este plano de Bendicho que ponía al inicio de la presentación. Y bueno, pues también por la información que aporta Bendicho en su crónica del año 1640, pues no es descabellado deducir
que Bendicho estaba transcribiendo los capítulos originales de la fábrica, porque está citando obras que se harían a posteriori, o sea que en el momento en el que Bendicho escribe su crónica son cosas que no estaban ni tan solo proyectadas. Por ejemplo, mirad, he puesto aquí algunos extractos. Si hablamos de las puertas, dice, la mayor y la más principal es la que está a la parte de mediodía, en la calle que decimos de San Nicolás, y nos la describe. Y coincide con la puerta de San Nicolás, ¿no? Que estamos hablando de que efectivamente, seguramente esto formaría parte de los capítulos, porque incluso dice, se acabó esta puerta en el año 1627, costó 4.000 ducados, o sea que está conociendo documentación de primera mano. Cuando habla, dice, la otra puerta está a la parte de poniente, sale a la plazuela de la calle de Labradores y lo mismo, no la describe. El tercer portal está en una de las capillas de la parte de Levante, sale a la calle del Hospital. Este es el que va al claustro. Y luego, bueno, mirad, esta es la portada de la Virgen del Remedio, con unos esquemas claramente de arco de triunfo, con unas curiosas pilastras de capitel ganchudo, que esto también lo veíamos y que resulta deudor de Serlio y de Palladio y de muchos tratadistas italianos de los siglos XV y XVI. Y claro, tenéis que pensar una cosa, el deán Bendicho era deán de la colegiata, entonces se esmera en describir su templo. Fijaos, dice, todo el templo es de asiento grandioso, de magnífica fábrica y arquitectura a lo moderno, de una sola nave, tendrá, fijaos, habla en futuro, tendrá en medio de la parte de poniente el coro, que será hermosamente labrado, adornado de sillas competentes al número de los señores capitulados, quedando tras coro para las procesiones claustrales y otras. Fijaos, nos está describiendo cómo será la iglesia. Por eso la lectura de este fragmento del cronista Bendicho, pues es precisamente la interpretación de que el cronista Bendicho está reproduciendo los capítulos originales y que hoy en día se encuentran perdidos. Bueno, nos habla de las 3 capillas bajas que irán enclaustradas a lo moderno, enclaustradas es decir, todas entre contrafuertes. Nos habla, mirad, de la frente del altar hasta la puerta del oriente, ha de haber 7 capillas bajas y otras tantas altas. Mirad, 7 capillas bajas y otras tantas altas. Haciéndose la pared forma de setavo. Un setavo es una construcción con 7 capillas, que es justo lo que hay hoy en día. Dice, con la misma traza que el 4 que habíamos dicho, con lunetas y ventanas. Muy bien. Nos habla de medidas, es decir, yo todo esto os lo pondré tanto en mi perfil de academia.edu como en el vídeo que colgaré en YouTube para que lo podáis leer, pero bueno, paso un poco por encima, porque bueno, nos habla del claustro, nos habla del huerto, de la vegetación que había en el huerto, mirad, jazmines, limoneros, hiedras, naranjos, flores, hierbas. Dice, pártese en 4 cuarteles un crucero cercado de hiedras y arajanes, estos son arrayanes, cubierto de jazmines y en medio del crucero una estacia o lonteja con 8 columnas de piedra. Es decir, el monumento que hay hoy en día. Nos habla de la sacristía, nos habla de la sala capitular, de oficinas, de la torre y fijaos la última referencia que dice. En fin, será este templo cuando esté en su última mano y perfección singular en el reino, porque aunque haya mayores, pero no serán mejores ni en la traza ni en la materia, y lógicamente compara con la catedral, con la SEO de Valencia. Bien, este es el plano que Vicente Bendicho reproduce, es decir, como hemos visto, la construcción se contrata de manera fraccionada. La primera parte se firma con Agustín Bernardino, se correspondería solo a la nave, es decir, a estos 3 tramos, 1, 2, 3 tramos de nave, llegaría hasta aquí. Pero también hace la portada de la calle de Labradores y, bueno, eleva las capillas, es decir, no solamente hace las capillas bajas, sino que también hace las altas, para que estuviera consolidado en el momento de continuar la fábrica.
No se mencionan las capillas del ábside en la primera parte, es decir, estas 5, 1, 2, 3, 4 y 5, porque estas parece que sí que las llega a hacer Agustín Bernardino. No se mencionan esas con, bueno, como veis, bueno, pues una disposición trapezoidal. Bendicho, en este dibujo, veis que traza dos semicírculos concéntricos, que son seguramente los del proyecto que se debían realizar y que, bueno, pues son dibujados con un tono, un trazo mucho menos intenso. Fuera de ese primer contrato, bueno, pues queda el ábside con la capilla mayor, que la capilla mayor está cubierta con bóveda de horno, como veremos ahora después, que contendría, como ocurre en el resto de la iglesia, esas capillas entre los contrafuertes, capillas en los contrafuertes que se perforan entre sí para ser usadas como una vía procesional, y esa portada, aquí, la porta del sagrario, recayente a la calle del hospital, que no se llega a abrir. Según los capítulos, se contemplan 2 de las 3 partes del edificio y esto es una novedad. Es decir, se ha podido acceder a parte de los capítulos de la fábrica que, bueno, los he reproducido aquí porque son de un interés total y absoluto, están en el archivo histórico de Orihuela y, bueno, pues hay importantes cosas que se pueden extraer de esta información. En primer lugar, la manera de construir. En segundo lugar, el arte, la disposición. Bien, lo último que podemos decir antes de acometer la última de las fases, que sería la de la capilla de la comunión, bueno, pues es la linterna de la cúpula que se hace, este sería la vista interior y esta es la vista exterior de la linterna, pero mirad, con un interesante arco apuntado, como muchos arcos apuntados hay dentro de esta iglesia. Es decir, digamos que, bueno, esta linterna se encarga al cantero José Terol y el cantero José Terol elabora estos diseños diciendo en sus documentos, que están en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, diciendo que se ajusta al diseño que le han proporcionado. O sea que, en teoría, esto ya se le había dado al cantero José Terol, pero no es suyo, sino que él se dedica solamente a hacer la obra. Bien, el resultado, bueno, pues como todo el mundo conoce, es un templo magnífico, un templo grandioso, aunque, bueno, pues tan solo se cumpliera una de las 2 premisas que se demandaban, que es la de mantener la iglesia vieja mientras se levanta la nueva, porque tan solo se realizan estas 3 portadas, 2 a la calle y una al claustro. La iglesia de San Nicolás, centrándonos ya en el templo, bueno, pues obedece a un plan de cruz latina, que como veis se caracteriza por una nave muy ancha, relativamente corta, de 3 tramos solamente, acompañado de 3 capillas a cada lado, que están comunicadas entre sí y que, como veis, no alcanzan gran profundidad. A continuación sigue un crucero alineado con las capillas, de brazos muy poco sobresalientes, porque bueno, están enfilados con las capillas de la nave. Y esta cabecera, que es una cabecera muy extraña, una cabecera absidial, con estos 7 ábsides, resulta con estos 7 paños. Esto es una corona de capillas al estilo del gótico. Bueno, en realidad bebe de aquí y de allí, lo iremos viendo sobre la marcha, y el resultado es esta pseudo girola que, como decía antes, no es más que un pasillo de comunicación con contrafuertes de perfil triangular. Mirad los contrafuertes. Si macizáramos esto, veríamos los contrafuertes triangulares completamente. De esta manera, bueno, pues se prolonga alrededor de la capilla el aspecto, bueno, el plan de capillas de la nave, que parece que sirva como de rasgo unificador. La circunstancia que habría que valorar sobre todo es un impresionante sentido de amplitud espacial que no deja de ser apabullante, al igual que la pureza geométrica que lo domina todo,
sin olvidar el magnífico sistema de proporciones imperante y con él una particular belleza y un particular sentido de la armonía, como veíamos la semana pasada. Según se desprende de los estudios que hicieran Marius Bebiá y Santiago Varela, con análisis milimétricos, la planta de San Nicolás, bueno, aquí veis los contrafuertes triangulares, se ve claramente. La planta de San Nicolás, como veis, aquí conjunta tres bloques idénticos. Uno, la nave, otro, el crucero y otro, la cabecera. Son tres espacios dominados por el cuadrado, forma geométrica pura, forma geométrica perfecta, que también se ve en los alzados. De ahí seguramente deriva el orden espacial que se ve, que a su vez, bueno, pues se reafirma con las proporciones numéricas o aritméticas que se ven también en el espacio del edificio. Por ejemplo, la planta está regida por la proporción 1:2, 50 metros de largo por 25 de ancho, o sea, una medida de ancho y 2 de largo, equivale a 2 de largo. La relación 1:3 también se ve, es decir, esta medida, el ancho de la nave, es 3 veces la longitud total del templo, pero bueno, es que hay más. La anchura de las capillas laterales es 1/3 de la anchura. El alzado, en los 3 tramos de la nave, presenta estas dos alturas, como veis aquí, estas dos alturas, con pilastras gigantes, mirad las pilastras gigantes que van desde el suelo hasta el arranque de la cornisa para sostener la bóveda, con orden toscano, es decir, los arcos de medio punto que sirven de acceso a estas capillas laterales y el cuerpo de tribunas. Y encima de la cornisa, el arranque de la bóveda de cañón, que es la verdadera protagonista del edificio. La elección de las balconadas, aquí las veis un poco mejor, la elección de las balconadas se justifica desde un punto de vista arquitectónico, desde mi punto de vista también, al suponer un intento de equilibrar las proporciones y resolver de una manera satisfactoria el resultado general del edificio, aunque podrían servir tanto esa galería como sus bóvedas del contrarresto, con esos lunetos, a las grandes cubiertas del espacio principal. Estas tribunas altas de la iglesia de San Nicolás podrían ser deudoras de los poquísimos ejemplos de tribunas que se ven en el Renacimiento español, como por ejemplo las del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, actual sede del Parlamento andaluz, o, por ejemplo, en el Sagrario de la misma Catedral de Sevilla, ambas obras de Hernán Ruiz II. Y esto es un rasgo propio de Hernán Ruiz II. Hernán Ruiz II, pero que no lo inventa él, sino que parece inspirarse en la arquitectura cortesana madrileña, en obras de Andrés de Vandelvira. Bueno, hay también que recordar que Serlio planteaba esa doble altura en sus libros. Y bueno, pues también están esa doble altura en la fachada de la Basílica del Escorial. Hay que tener en cuenta la misma tradición local, porque esas tribunas altas se ven en la iglesia renacentista del Colegio de Santo Domingo de Orihuela, que había sido levantado casi un siglo antes. Sobre el tramo central del crucero, voltea esta cúpula con casetones en relieve, unos casetones de un relieve muy sobresaliente, de estirpe clásica, como veis, pero de tradición regional. Es decir, el uso del casetón no solamente lo tenemos que adscribir a la Roma clásica, sino que, por ejemplo, mirad esta portada de la iglesia de Vinarós, como también presenta casetones en su acceso. Y bueno, y como esta, pues hay muchísimas. Claro, esto parece que viene a confirmar que se escoja la decoración a base de estas plaquetas, bueno, pues para la iglesia de San Nicolás, tanto para esta cúpula como, por ejemplo, para otros ámbitos como la portada que da a la sacristía desde el claustro. La cúpula, como veis, no tiene tambor, arranca directamente desde el anillo y su mitad inferior parece que queda como absorbida dentro de un grandioso cubo abalaustrado, que es lo que veis aquí, a la manera más pura del Escorial.
Aquí tenéis la cúpula del Escorial que arranca y, bueno, como veis, las pechinas igualmente desnudas, sin los evangelistas habituales. Esta iglesia de San Nicolás resulta paradigmática por muchos motivos. Como llevo repitiendo desde el inicio, bueno, pues es la obra cumbre de la Contrarreforma en tierras alicantinas y puede decirse, pues que representa y encarna de una manera ejemplar los valores contrarreformistas, por todo lo que he podido comentaros sobre su tipología arquitectónica. Ofrece muchas semejanzas, como veis, con la planta que Giacomo Vignola hiciera para la iglesia de los jesuitas en Roma, el famoso Jesús, como un crucero muy poco enfatizado, alineado con las tandas de capillas, o el ábside que, aunque aquí se hace semicircular, aquí lo tenemos poligonal. Lo único que cuesta entender de la iglesia de San Nicolás es su cabecera. Tiene una cabecera muy rara y cuando estuve haciendo los primeros estudios con motivo de mi tesis doctoral, ya eché muchas horas junto con mi maestro, nos escurrimos los sesos porque era muy extraña esta iglesia. Una iglesia que presenta arcos apuntados, pero también arcos de medio punto, como estos que estáis viendo aquí. A su vez, una gran nave de origen medieval, pero la típica de la Contrarreforma. En fin, digamos que, bueno, a priori puede decirse que esto está inspirado en la tradición medieval. Por ejemplo, la Catedral de Barcelona, que tiene esa misma apariencia en el ábside, esa bóveda de horno. Miradlo, cómo es la misma idea. Y luego, bueno, pues estos túneles que parecen recordar también a la Catedral de Granada. Pero no se trata de una girola, como veis aquí. No es una girola. Es el resultado de perforar los contrafuertes y propiciar un pasillo de comunicación que, bueno, al fin y al cabo no viene a ser más que una refundación moderna de las tradiciones, porque esto en el gótico no sería posible, es decir, que se funde la tradición gótica, la cantería renacentista, y bueno, pues hay esos recuerdos, como os decía, a los túneles de la Catedral de Granada. La concepción de ese deambulatorio sugerido o insinuado podría deberse, además de a las razones funcionales típicas de no perturbar la celebración litúrgica si se accede desde la cabecera, bueno, pues a las pretensiones de catedralidad que gravitan desde el primer momento, desde su elección como colegiata. Y fijaos, hasta el historiador Joaquín Berchez afirma que la secuencia de iglesias con girola en el ámbito valenciano fue muy amplia en la época moderna. La girola, lejos de constituir un elemento retardatario de tradición medieval, pues cobra en estos momentos del siglo XVI y del siglo XVII una nueva vitalidad litúrgica en el panorama hispano que se prolonga pues hasta el siglo XVIII. El arzobispo Aliaga, en las advertencias que publica, el arzobispo de Valencia me estoy refiriendo, Isidoro Aliaga, en las advertencias que publica en el sínodo 1621, deja claras sus preferencias en arquitectura y dice que detrás de la capilla mayor se haga ese pasillo porque era funcional y necesario. No deja de ser curioso también ese segundo piso, con esos precedentes renacentistas de los que acabo de hablaros, pero bueno, no deja de ser curioso esa disposición que repite, bueno, mismo esquema de los arcos, mirad cómo el arco se repite arriba, y que es nuevamente una prolongación de las tribunas de la nave. A ver, desde mi punto de vista tiene su lógica constructiva como una estructura de contrarresto de esta amplia cabecera y su elevada cubierta, al igual que ocurre con la nave. Y además favorece e incrementa el sentido de adoración universal, permitiendo rodear completamente el templete eucarístico que hay en el centro. Pero ¿por qué tuvo que hacerse esta cabecera tan especial en la colegiata de San Nicolás? Desde luego, la Eucaristía, y en consonancia con los tiempos contrarreformistas, tuvo un papel, vamos, preponderante. Y no en vano se piensa en ubicar la Eucaristía en el centro, en su tabernáculo,
a la manera de los ejemplos andaluces y de, bueno, de otros muchos ejemplos que hay en la corte. Y es que, claro, a este respecto puede traerse a colación la cita de San Agustín, que dice algo así como que todos los que están alrededor del Señor ofrecen dones y lo hacen en circuito, para dar a entender que cuando es de su parte quiere comunicar y franquearse a todos como el centro. A menudo, bueno, pues se ha comparado este edificio con la colegiata de Játiva, aunque desde mi punto de vista no tiene muchas semejanzas. Y bueno, pues los diversos autores que se han ocupado de esta iglesia de San Nicolás han afirmado que esta iglesia conjunta, por una parte, una gran nave con sus capillas, un rasgo netamente contrarreformista, y una cabecera medieval, más concretamente del gótico. Al presentarse esta capilla mayor, como estamos viendo aquí, rodeada de unas capillas radiales, una corona de capillas abiertas, que directamente desembocan al presbiterio, no a una girola, sino a un presbiterio, como resultado de la continuación de las capillas laterales que flanquean la nave, repito, sin llegar a formar una girola. El alzado de la cabecera plantea una solución distinta que no, bueno, no difiere de las obras contemporáneas o incluso algo anteriores. Estas capillas duplican, como acabamos de ver, los cuerpos en altura, tienen esas tribunas altas, bueno, esas tribunas altas que siguen la disposición de las capillas, como la de los paños del ábside cubierto por una bóveda de cuarto de esfera, con nervios, lunetos, arcos apuntados, con ventanas. ¿Y por qué el arco apuntado? Bueno, pues es que el arco apuntado, que os lo muestro aquí, el arco apuntado viene muy bien para ganar altura. Fijaos cómo hay un arco apuntado aquí, pero es que mirad, hay arcos apuntados por toda la iglesia. Arco apuntado que es símbolo del gótico. Estos arcos fajones, son unos nervios vivos, poderosos, que cumplen ese papel estructural, pero que también tienen ese recuerdo medieval. Esta opción de cubrir el ábside, bueno, pues ya se había ensayado en el Cinquecento, en el siglo XVI. Incluso no deja de recordar el proyecto que Miguel Ángel hiciera para San Pedro del Vaticano, específicamente las terminaciones de los brazos de la cruz. Bueno, pues es esta bóveda de cuarto de esfera radial con los mismos elementos de una cúpula, o sea, arcos fajones, lunetos, ventanas, lo mismo. En el caso de los arcos fajones, unidos en el punto central, y los lunetos, bueno, pues se perforan para permitir la entrada de luz. Y bueno, esto ya se ve en sitios como, por ejemplo, la Catedral de Valencia. A pesar de los ecos medievales, esta construcción está transmitiéndonos el espíritu de Juan de Herrera del Escorial en su arquitectura y en su decoración. Desde el inicio se puso como maestro responsable de las trazas a Agustín Bernardino. Incluso se sugirió que Agustín Bernardino había sido discípulo de Juan de Herrera, un extremo que a día de hoy no ha podido confirmarse. No huye, a pesar de su apariencia escurialense, no huye de las tradiciones medievales o de las tradiciones locales, no huye de eso. Incorpora la planta de nave única como típica de la Contrarreforma y bueno, pues tiene esa corona de capillas en la cabecera de origen medieval con un carácter, bueno, es que eso se ve en las cabeceras del gótico, pero claro, es que tampoco hay que obviar que la Contrarreforma tuvo mucho de neomedieval. O sea que el movimiento contrarreformista de los siglos XVI y XVII se estaba fijando también en la Edad Media. Entonces, bueno, pues en definitiva, la iglesia de San Nicolás es una obra distinta, con un lenguaje clasicista, que está influenciado, bueno, pues de manera directa por el Escorial. Como modelo más próximo, pues lo veíamos también en la primera sesión, puede ponerse el santuario de la Vera Cruz de Caravaca, cuyas trazas se deben al arquitecto Fray Alberto de la Madre de Dios en el año 1617. Los paralelismos se aprecian, bueno, pues en el cuerpo con tres tramos, capillas, sobre estas capillas hay unas tribunas,
un planteamiento del que es deudora absolutamente la iglesia de San Nicolás. Se ven concomitancias en el crucero, bueno, su ubicación en la planta y lo sitúan alineado con las capillas. Eso ocurre en Alicante. Pero bueno, tengo que repetir que junto a modelos contemporáneos como pueda ser este, se ve también la tradición gótica mediterránea y levantina, con un plan, bueno, pues una vía muy ancha con capillas, que venía muy bien para ubicar el coro y confirmar su función de colegiata. Si bien, y lo veremos después, no será una iglesia apta para la congregación por el reducido espacio que resta en la nave al colocar en medio el coro de los canónigos. La función principal por la que se levanta la iglesia de San Nicolás es la exaltación de la Eucaristía, pero también la exaltación de los santos y de la Virgen. Todo esto lo veremos en la próxima sesión de los programas artísticos. Pero tan gran proyecto arquitectónico se hizo con otros fines, con otras finalidades. Este edificio, y es algo que en lo que quiero poner énfasis, tenía que servir de escenario para todos los acontecimientos auspiciados desde el Concejo Municipal, que se había convertido en un patrono y un patrono protector de este templo. En verdad ya lo había sido desde su origen, es decir, desde que se construye la mezquita hasta al menos el año 1370, la iglesia de San Nicolás se emplea como marco para que el concejo se reúna y se tomen decisiones que afecten a la totalidad de la población. Y es que os cito algunos ejemplos. En 1696 se llevan, en el interior de la colegiata, se llevan a cabo las exequias de la reina Mariana de Austria y se levanta un túmulo. Poco después se hacen las exequias de Carlos II, con un catafalco, bueno, más rico, con pinturas, con lienzos. Es decir, que cada vez que se ha muerto un rey, cada vez que se ha proclamado un nuevo rey, o cada vez que ha fallecido un miembro importante de la nobleza, se ha celebrado su exequia en el interior de la concatedral de San Nicolás. El conjunto de San Nicolás contempla, además del templo y de las dependencias auxiliares propias de este tipo de construcciones, y bueno, adecuadas lógicamente al rango de colegiata, contempla un claustro a manera de los conjuntos monacales, adosado al muro oeste, levantado en la primera fase constructiva, lo que ha servido en ocasiones para remarcar su apego a las tradiciones medievales, porque sigue empleando una tipología que fue consagrada por los monasterios cistercienses de la Baja Edad Media. Aquí, bueno, también se ubican los accesos a las diferentes dependencias. Y esto que tenéis aquí es la portada que da acceso al aula capitular, con columnas salomónicas. Es decir, y la documentación pone explícitamente que esta portada estaba edificada con mucho arte. Y claro, es que difiere mucho de la estética general de San Nicolás, que era completamente desornamentada. Es muy curioso que la planta que hiciera Bendicho no contemplara el dibujo del claustro, lo que lleva a pensar que fue incluido más tarde en el proyecto, dadas las diferencias formales con los claustros de esos primeros años del siglo XVII. Las dos portadas que dan al exterior, es decir, la portada de los pies, lo que se llamaría la puerta blanca, y la puerta lateral, puerta negra, pero también conocida como puerta mayor, bueno, pues son realizadas contemporáneamente a la erección de la fábrica. Desde luego, ese mismo plan de arco de triunfo, mirad, incluso aquí vemos cómo la portada de la Virgen, la puerta blanca, se puede ver un mismo esquema de la antigua Catedral de Bilbao, levantada en 1650. Y bueno, también en expedientes más cercanos podemos ver ese modelo, como es la iglesia de la Asunción en Villajoyosa. En el claustro, junto con otros altares, según parece desprenderse de la documentación, se ubica la primera capilla de la Virgen del Remedio y en 1768 se traslada al segundo cuerpo de la cabecera, del eje de la cabecera. Bueno, esta fotografía ya veis que estaba todo concebido como una capilla, incluso aquí se daba misa,
Y aquí, bueno, tiene como precedente los camarines de la iglesia de Santa María de Alicante y también de la de Elche, y yo, bueno, pues quiero suponer que el Cabildo de San Nicolás se vería obligado, dadas las circunstancias de Elche y de su rival de la Basílica de Santa María, bueno, pues se vería obligado a construir un camarín para la Virgen del Remedio. En la primera capilla del lado del Evangelio se abre la capilla de la Comunión, construida hacia 1730, un momento de renovación, un momento de reformas, con planta de cruz griega cubierta por cúpula, de la que me ocuparé la semana que viene cuando hablemos de los programas artísticos. Las mismas plaquetas que se ven en la cúpula aquí también tienen un protagonismo especial. Y bueno, pues aquí hablaremos en la próxima sesión de esta capilla de la Comunión, de su plan arquitectónico, pero también de su cuidado ornato que está acomodado a cada superficie. Aquí tenemos, bueno, sentido eucarístico, pero también tenemos programas iconográficos, programas simbólicos, con los padres de la Iglesia, con los evangelistas y con otras representaciones. Bien, desde luego hay que tener en cuenta, y por ir acabando ya, bueno, pues la fase decorativa. La fase decorativa, y es que a partir de 1670, una vez que se había levantado ya la iglesia, bueno, pues se realizan los retablos de las capillas laterales y sobre todo la muy impresionante capilla de San Nicolás, con su retablo en el eje longitudinal, con una imagen que subsiste de tiempos medievales. Esta capilla representa los valores contrarreformistas, en tanto que supone una exaltación de dos santos, no solo San Nicolás que está aquí, sino también Santa Felicitas, mártir alicantina romana, cuyos huesos se conservan en su relicario oportuno. Y bueno, pues a estos especiales valores tiene que sumarse el carácter de obra total, como estáis viendo, porque todo el espacio perimetral aparece recubierto de esta espesa ornamentación que, bueno, pues parece también querer emular la capilla de la Virgen del Remedio, perdón, de la Virgen del Rosario de la Catedral de Orihuela, enteramente revestida. Y bueno, yo creo que con esta capilla la iglesia de San Nicolás, la entonces colegiata de San Nicolás, venía a actualizar su apariencia, a ponerse al día, porque cuando esta capilla se está construyendo, ya no se lleva el barroco desornamentado, sino que este barroco más decorativo, más internacional, era lo que imperaba en esos momentos. Bien. Uno de los elementos más importantes y de lo que quiero hablaros es el coro. El coro, con su correspondiente sillería, eh, llega a ser una iglesia dentro de una iglesia. Es decir, es un conjunto arquitectónico complejo, sus especiales características estructurales, en este caso se ubica en el centro de la nave, pero tiene una perspectiva iconográfica, litúrgica, espiritual, simbólica, funcional. Es como un espacio autosuficiente reservado para canónigos, para clérigos, para sus rezos y sus cánticos. Es cierto que las interpretaciones derivadas del Concilio de Trento, bueno, pues abogaron por suprimir los coros, o al menos desembarazar las naves, porque, bueno, parece ser que codificaba la visión del presbiterio, las ceremonias y lógicamente, el sagrario. Sin embargo, en España, el coro se mantuvo en el centro de la nave, con una reja que lo cierra. En el caso de la Colegiata de San Nicolás, el coro se levanta a partir de 1678. Es cierto que la decisión de construir el coro ya estaba tomada previamente porque se contempla en los capítulos y se contempla en el plano que el cronista Bendicho pone en su crónica. Y bueno, pues el coro, como veis, es un elemento importante. Mirad cómo ocupa la totalidad de la nave, porque el inicio del coro llega hasta el arranque del crucero, mirad, llega hasta estos machones de aquí, y el coro, bueno, pues es desmontado en el año 1948, aunque, bueno, pues parte de la sacristía
perdón, parte de la sillería se conserva en la sacristía y los muros perimetrales, parte y algunos sitiales están en un conocido restaurante de la Huerta de Alicante. Por las fotografías antiguas puede deducirse la escultura que presentaba el muro que delimita el coro. Y bueno, pues aquí tenemos una escultura de la Virgen del Remedio, que es esta que hoy en día está en el claustro, mientras que en la parte delantera y remarcando el sentido eclesiológico e institucional del coro están los santos Pedro y Pablo, que los tenemos aquí, obra de Juan Bautista Borja en torno a 1825 más o menos, y que hoy en día están en la antesacristía y con un delicado, bueno, una finísima labor. Es decir, este es, bueno, pues es la iconografía importante que nos ayuda a entender el sentido simbólico de los espacios. En este caso, que se ubicaran los príncipes de la iglesia en un recinto tan especial como es el coro, bueno, pues no venía más que a remarcar ese carácter institucional de un recinto que en teoría podría ser muy íntimo. Este coro iba cerrado por delante por su reja, de la cual, bueno, pues no se sabe nada. Y por último, quiero hablaros del, igual que la contrarreforma propicia el desarrollo de una arquitectura propia, con una tipología, unas características determinadas que la hacen idónea para el nuevo culto y la congregación de la asamblea. Bueno, pues también impulsa que los templos se dotaran convenientemente bueno, pues con el fin de guardar el decoro y la pureza que se exigía y además conseguir una actualización de su imagen y de su apariencia, especialmente en el ámbito de la cabecera. Trento también reformó la música que se empleaba en las ceremonias litúrgicas y bueno, pues se suprimen los cantos polifónicos al objeto de devolver la belleza y la pureza. Y bueno, pues también quiso suprimir los instrumentos que pudieran empañar la realidad de la palabra, excepto el órgano. El órgano, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, eh, adquiere un gran desarrollo musical y artístico con sus trabajadas cajas, como esta que vemos aquí. Bueno, pues la iglesia de San Nicolás tiene esta caja que se hace en torno a 1650 más o menos, pero el instrumento se renueva en 1755 y se hace por Matías Salanova, cuya autoría y cuya fecha está dispuesta en estas placas de aquí. Las sacristías también conocen un particular desarrollo tras el Concilio de Trento, bueno, a pesar de ser, eh, a pesar de dejar de ser el lugar en el que se custodiaba la Eucaristía anteriormente, por lo que, bueno, goza de una gran consideración por esa significación tan especial. Estas estancias se construyen con arreglo a su mismo carácter litúrgico, con grandes portadas en sus accesos, adornadas con un buen repertorio de imágenes, cuadros, y bueno, pues destaca en el centro de la sacristía de la concatedral esta talla de Cristo crucificado, seguramente de finales del siglo XV o inicios del siglo XVI, que bueno, pues puede ser atribuido a algún taller valenciano o por sus características quizá pudo haber estado influenciado por algún taller de la corte. Bien, pues todo esto es lo que quería contaros sobre la arquitectura de la colegiata de San Nicolás y ahora espero bueno, pues vuestros comentarios y vuestras valoraciones.